Bienvenidos a A la Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final conduce a la destrucción. No vengo a ustedes con palabras suaves ni promesas vacías, sino con una advertencia que podría sacudir los cimientos mismos de su alma. Hay puertas por las que nunca deben pasar, lugares en los que nunca deben establecerse. Y iglesias, sí, iglesias a las que nunca deben pertenecer, porque no todas las casas que llevan el nombre del Señor son verdaderamente suyas. No todos los púlpitos dicen la verdad, no todas las reuniones de creyentes están llenas de su espíritu, y si no disciernen dónde están, pueden encontrarse sentados bajo el engaño, bebiendo veneno. Y llamándolo agua viva, te ruego que escuches con tu espíritu, ores con los ojos abiertos, busques en las Escrituras, porque hoy te revelaré 3 iglesias en las que nunca debes entrar, 3 lugares que no te llevarán a la vida, sino a la destrucción. Y si te encuentras en uno de ellos, corre. Corre por tu alma. Huye por tu destino. Huye por tu eternidad. Oh, cuán peligrosa es la iglesia que calma el alma pero nunca la salva. La iglesia que te dice que estás bien tal como eres. Mientras te ahogas en el pecado, la iglesia que elimina la cruz silencia el arrepentimiento y predica solo bendiciones sin obediencia. Esta no es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia del engaño, donde las personas se duermen con mensajes de consuelo mientras sus almas se deslizan hacia la ruina eterna. El enemigo ha hecho bien su trabajo, convenciendo a muchos de que mientras se sientan bien, mientras se les anime, mientras nunca se les desafíe, están en un buen lugar. Pero hoy te digo que el mayor engaño no se encuentra en un mundo que niega a Dios, sino en una iglesia que se niega a predicar la verdad. ¿Acaso Jesús dijo, venid y os haré sentir cómodos? No, dijo, negad vuestra vida, tomad vuestra cruz y seguidme. Nunca prometió facilidades. Prometió un camino estrecho, una puerta recta, un sendero que requeriría sacrificio. Pero la iglesia moderna ha reescrito sus palabras para adaptarlas a sus propios deseos. Han tomado el evangelio del sufrimiento y lo han convertido en un mensaje de autosatisfacción. Han sustituido la santidad por la felicidad, la disciplina por la indulgencia y el sacrificio por la autopromoción. Y a la gente le encanta. Acuden en masa a iglesias donde nunca se les condena, nunca se les confronta, nunca se les advierte. Quieren que se les diga que Dios está contento con ellos, sin importar cómo vivan. Quieren sermones que inspiren, pero que nunca desafíen. Mensajes que les animen, pero que nunca les rompan. Quieren los beneficios de la cruz sin tener que llevar la suya propia. Un médico que se niega a decirle a un paciente que tiene cáncer no es un médico bondadoso, es un médico cruel. Un bombero que se queda parado mientras la casa se quema, demasiado asustado para despertar a las personas que están dentro, no es compasivo. Es un cobarde. Y un predicador que se niega a decir la verdad porque podría ofender no es un pastor. Es un engañador. Sin embargo, esta es la iglesia que muchos han elegido, un lugar donde pueden sentirse bien sin ser buenos, donde pueden entretenerse en lugar de transformarse, donde pueden escuchar las promesas de Dios sin que nunca se les hable de los requisitos de Dios. Y así, semana tras semana, se sientan en bancos mullidos, mientras sus corazones se endurecen. Escuchan palabras que les complacen, pero nunca palabras que les traspasen. Disfrutan de la música, el ambiente, la comunidad, pero no encuentran la presencia de un Dios santo. La iglesia primitiva se construyó sobre la sangre de los mártires, sobre el fuego del Espíritu Santo en hombres y mujeres que dieron su vida por la verdad. Pero la iglesia actual se construye sobre programas, entretenimiento y estrategias de marketing diseñadas para atraer a las masas, pero no para transformarlas. La iglesia primitiva era odiada por el mundo porque se oponía al pecado.
Pero la iglesia moderna es amada por el mundo porque se niega a ofender a la iglesia primitiva. Estaba llena de hombres como Pablo, que dijo, estoy crucificado con Cristo, y Pedro, que estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Pero la iglesia de hoy está llena de hombres que buscan la comodidad, que evitan el sufrimiento, que hacen todo lo posible para que el cristianismo sea conveniente. Quieren una cruz que no les pida nada, que no les haga ver nada. Quieren un Cristo que no tenga nada que ver con ellos. Quieren una fe que se adapte perfectamente a su agenda, a su estilo de vida, a sus deseos. Y así se rodean de predicadores que nunca les desafiarán, de líderes que nunca les reprenderán, de mensajes que nunca les convencerán. Quieren un evangelio fácil, un camino ancho, una avenida. Pero hoy les digo que Jesús nunca ofreció un camino fácil. Nunca prometió una fe que no exigiera nada. Dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Él dijo: si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la iglesia cómoda ha eliminado estas palabras y las ha sustituido por mensajes que halagan los oídos, con sermones que dicen a la gente lo que quiere oír en lugar de lo que necesita oír. Los profetas de antaño se presentaban ante los reyes y declaraban: así dice el Señor. Eran odiados, perseguidos e incluso asesinados por sus palabras. Pero los falsos profetas se presentaban ante el pueblo y decían: paz, paz, cuando no había paz. Y hoy en día hay muchos en los púlpitos que hacen lo mismo. Miran un mundo sumido en el pecado y dicen: todo está bien. Ven a la gente caminando hacia la destrucción y dicen: Dios te ama tal como eres. Ven el compromiso, la idolatría y la rebelión, pero se niegan a dar la voz de alarma. Pero hoy os digo que un verdadero centinela en la muralla no permanece en silencio mientras se acerca el enemigo. Un verdadero predicador no oculta la verdad para que la gente se sienta cómoda. Una verdadera iglesia no busca complacer al hombre, sino honrar a Dios. La iglesia que predica el consuelo por encima de la convicción está llena de personas que un día se presentarán ante Dios y dirán: Señor, Señor, no asistimos a la iglesia. No cantamos canciones. No dimos ofrendas. Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Estas no son las palabras de un Dios que pasa por alto el pecado. Son las palabras de un rey que exige santidad. La Biblia dice que en los últimos días los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. No estamos viviendo ahora en esos días. No vemos iglesias llenas de gente que quiere sermones que les hagan sentir bien, pero no sermones que les hagan arrepentirse. Hubo un tiempo en que la gente temblaba ante la palabra de Dios, cuando la presencia del Señor descendía y los hombres lloraban por sus pecados. Hubo un tiempo en que la santidad importaba, en que se buscaba la justicia, en que la iglesia era un lugar de poder, no de entretenimiento. Pero ahora la iglesia se ha convertido en un teatro. Ahora los altares están vacíos. Y los estados están llenos. Ahora el Evangelio ha sido sustituido por la autoayuda y el fuego del Espíritu Santo ha sido cambiado por la niebla del espectáculo. ¿Dónde está el clamor por el avivamiento? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está la urgencia de vivir santamente en un mundo impío? Demasiados se han conformado con un cristianismo que no les cuesta nada. Demasiados han abrazado una fe que nunca exige un cambio. Demasiados se satisfacen con un mensaje que los hace sentir bien durante una hora el domingo, pero que no hace nada para prepararlos para la eternidad. Este es el gran engaño, la gran tragedia, la gran apostasía. La iglesia cómoda puede estar llena, pero está vacía de poder. Puede tener multitudes, pero no tiene a Cristo. Puede tener programas, pero no tiene la presencia de Dios. Y el peligro es este. La gente se sentará en una iglesia así toda su vida,
pensando que está salvada, pensando que está segura, pensando que está en el camino correcto, solo para abrir los ojos un día en la eternidad y darse cuenta de que ha sido engañada. Y ese día, ningún sermón de consuelo podrá salvarlos, ningún mensaje de aliento podrá deshacer lo que se ha hecho. Ninguna palabra de un predicador podrá suavizar la realidad de su destino eterno. Oh, cómo se regocija el enemigo cuando la iglesia ya no llama al pecado por su nombre. Una iglesia que abraza el pecado bajo la bandera del amor no es una iglesia en absoluto. Es una casa de engaño. La palabra de Dios dice, ay de los que llaman malo al bien y bueno al mal. Isaías 5:20. Sin embargo, hay púlpitos que bendicen lo que Dios ha maldecido, justifican lo que Él ha condenado, meditan y excusan lo que Él ha advertido. Imagina entrar en un hospital donde los médicos se niegan a diagnosticar enfermedades. Sonríen, tosen. Te ofrecen palabras tranquilizadoras, pero no te dicen la verdad sobre tu estado. Te sientas allí muriéndote, pero ellos te dan una palmada en la espalda y te aseguran que todo va bien. ¿Qué tipo de médico haría esto? ¿Qué tipo de hospital funcionaría así? Y, sin embargo, esto es exactamente en lo que se han convertido muchas iglesias, un lugar al que acuden personas enfermas de pecado, pero nadie se atreve a decirles la verdad sobre su estado. En lugar de llamar a las personas al arrepentimiento, las llaman a la tranquilidad. En lugar de exponer el pecado, lo cubren con ánimos vacíos. En lugar de llevar a las personas a la cruz, las llevan más profundamente al engaño. El pecado no es solo un error. El pecado no es solo una debilidad. El pecado es muerte. El pecado es lo que clavó a Jesús en la cruz. El pecado es lo que envía las almas al infierno. Y, sin embargo, muchas iglesias hoy en día se han acomodado al pecado, dándole la bienvenida a sus bancos y negándose a expulsarlo. Dicen, ven tal como eres, pero nunca le dicen a la gente que se vaya transformada. Dicen, Dios te ama, pero se niegan a decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Hablan de la misericordia de Dios, pero guardan silencio sobre su juicio. Predican la gracia, pero nunca la santidad. Ofrecen el cielo sin mencionar el infierno. Presentan a Cristo como Salvador, pero nunca como Señor. ¿Qué ha sido de los predicadores que clamaban como Juan el Bautista, arrepentíos? Dejad vuestros malos caminos. ¿Qué ha sido de las iglesias que temblaban ante el temor del Señor? ¿Dónde están las voces como las de los profetas que se enfrentaron a los reyes y declararon: así dice el Señor? En cambio, la iglesia moderna se inclina ante las opiniones del mundo. Le preocupa más ser aceptada que ser ungida. Le preocupa más perder miembros que perder la presencia de Dios. Teme ofender al hombre, pero no teme ofender a Dios. El enemigo se ha abierto camino hasta el púlpito, susurrando mentiras que halagan los oídos de la gente. No hables del pecado, dice. La gente no volverá si se siente incómoda. No menciones el infierno, es demasiado duro. No hables del arrepentimiento, hace que la gente se sienta juzgada. Solo predica el amor, solo predica la aceptación. Y muchos pastores obedecen. Eliminan las verdades difíciles de sus sermones, diluyen el evangelio, predican un Cristo que nunca se enfrenta, un evangelio que nunca convence, un mensaje que nunca transforma, y semana tras semana la gente llena los bancos, aplaude, canta sus canciones y se va exactamente igual que cuando llegó, sin cambios, sin quebrantamiento, sin arrepentimiento. Esto no es amor. El amor dice la verdad incluso cuando duele. El amor advierte del peligro incluso cuando es impopular. El amor no se queda mirando a un hombre que camina hacia la destrucción. No dice, que Dios te bendiga en tu camino. El amor grita, da media vuelta. Detente, te diriges hacia la muerte.
El amor no celebra el pecado, lo confronta. El amor no viene a consolar a las personas en su rebelión, sino que las llama a salir de ella. Jesús no murió para que pudiéramos continuar en nuestro pecado. Murió para liberarnos de él. Sin embargo, hoy en día hay iglesias que se niegan a decir esto. Le dicen a la gente que puede vivir como quiera, hacer lo que le plazca y aún así entrar en el reino de Dios. Pero yo les digo la verdad, una iglesia así no es la casa del Señor. Es la morada de lobos con piel de cordero. ¿Alguna vez Jesús transigió con el pecado? ¿Alguna vez lo excusó? No. Le dijo la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, y advirtió al hombre en el estanque de Betesda, deja de pecar o algo peor te sucederá. Reprendió a los fariseos por su hipocresía, llamando los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. Jesús nunca suavizó su mensaje para que la gente se sintiera cómoda. No rebajó el nivel de santidad para complacer a la multitud. Predicó el arrepentimiento, predicó la justicia, predicó el camino estrecho, la cruz y el costo de seguirlo. Y, sin embargo, muchas iglesias hoy en día se niegan a seguir su ejemplo. Han creado un cristianismo sin cruz, un evangelio sin sacrificio, una fe sin obediencia. Miren el mundo que los rodea, miren el pecado que se celebra, miren cómo se exhibe la maldad en las calles, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la voz que clama en el desierto? ¿Dónde están los centinelas en la muralla advirtiendo del juicio venidero? ¿Dónde están los pastores que protegen a sus rebaños? De los lobos. Demasiados guardan silencio, demasiados tienen miedo, demasiados se han comprometido. Y debido a esto, se están perdiendo almas, engañadas para creer que pueden tener salvación sin santificación, perdón sin arrepentimiento, cielo sin santidad. Hoy les digo que una iglesia que celebra el pecado no es una iglesia en absoluto. Es una casa de engaño. No lleva a las personas a la vida, sino a la muerte. No acerca a las personas a Dios, sino que las aleja aún más. Y os digo que el juicio de Dios caerá sobre un lugar así como el fuego sobre la yerba seca. La palabra del Señor declara, el juicio comienza en la casa de Dios. No penséis que Él pasará esto por alto, no penséis que ignorará a los pastores que se niegan a predicar la verdad, a las iglesias que abrazan lo que Él ha llamado abominable, a los líderes que anteponen las opiniones de los hombres a los mandamientos de Dios. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios y realizamos muchos milagros, y Él les dirá: Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estas no son las palabras de un Salvador blando y transigente. Son las palabras de un Rey santo y justo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre diga, eso también cosechará. El tiempo es corto. Los días son malos. No es hora de jugar con Dios. No es hora de endulzar el pecado. Es hora de arrepentirse, de dar marcha atrás, de limpiar la casa de Dios de todo lo que no es santo. La advertencia ha sido dada. La verdad ha sido dicha. La pregunta sigue siendo, ¿escuchará la iglesia o continuará por el camino de la destrucción? Escúchame, hijo de Dios. Hoy en día hay una iglesia que ha convertido el santuario en un mercado. Un lugar donde se honra el dinero por encima del maestro. Te predicarán sobre la prosperidad, pero no sobre la pureza. Te prometerán éxito, pero no santificación. Te dirán que persigas las riquezas mientras ignoras la justicia. Y yo te digo que esta iglesia no es mejor que los cambistas que Jesús expulsó del templo. Han cambiado el poder del Espíritu Santo por el poder del dólar. Han cambiado la unción de Dios por la aprobación de los hombres. Han vendido el Evangelio por ganancia, convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones.
¿Recuerdas cuando Jesús entró en el templo y encontró a los mercaderes vendiendo, comprando y obteniendo ganancias en los atrios del Señor? ¿Recuerdas su respuesta? No los reprendió suavemente. No negoció con ellos. Hizo un látigo, volcó sus mesas y los expulsó con justa ira. ¿Y por qué? Porque habían tomado lo que debía ser santo y lo habían convertido en un negocio. Habían tomado lo sagrado y lo habían convertido en una fuente de ganancia. Y les digo hoy que hay iglesias que están haciendo lo mismo. Han construido sus ministerios sobre el dinero en lugar de sobre el mensaje de Cristo. Han medido su éxito no por las almas salvadas, sino por los dólares ganados. Han buscado la riqueza en lugar de la adoración, y por eso han perdido la presencia de Dios. Hubo un tiempo en que los predicadores temblaban ante el Señor, en que los hombres de Dios se subían al púlpito con lágrimas en los ojos y fuego en las entrañas, predicando el arrepentimiento, la santidad y el temor del Señor. Hubo un tiempo en que la iglesia era un lugar de poder donde huían los demonios, donde se sanaba a los enfermos, donde se salvaba a los perdidos. Pero ahora muchas iglesias se han convertido en negocios, en corporaciones dirigidas por directores ejecutivos en lugar de pastores, hombres que se preocupan más por construir sus propios reinos que el reino de Dios. Predican un evangelio de prosperidad, diciendo a la gente que la prueba de la bendición de Dios se encuentra en sus cuentas bancarias, en sus posesiones, en su éxito terrenal. Enseñan que la fe es una transacción, si das suficiente dinero, si siembras una semilla lo suficientemente grande, entonces Dios está obligado a bendecirte. Pero hoy os digo que este no es el evangelio de Jesucristo. Este no es el mensaje de la cruz. Esta no es la fe que una vez fue entregada a los santos. Miren la vida de Jesús. Vivió en un palacio. Persiguió la riqueza. ¿Construyó para sí mismo un imperio de oro? No. No tenía donde recostar la cabeza. Caminaba entre los pobres, los quebrantados, los rechazados. No prometió a sus discípulos ganancias financieras. Les prometió sufrimiento, persecución y una cruz. Y le dicen a la gente que la piedad es un medio para obtener ganancias económicas, que si realmente tienen fe, nunca le faltará nada, nunca sufrirán, nunca enfrentarán dificultades. Pero Pablo advirtió sobre tales hombres. Dijo, aléjense de los hombres de mente corrupta que piensan que la piedad es un medio para obtener ganancias. Y, sin embargo, muchos no se alejan, muchos acuden en masa a estas iglesias porque no quieren un Dios que los llame a entregar sus vidas. Quieren un Dios que los haga ricos. Oh, cuánto hemos caído, cuán ciego se ha vuelto el pueblo. Hoy en día hay iglesias en las que se dedica más tiempo a la ofrenda que al llamado al altar, en las que el predicador pasa más tiempo hablando de finanzas que de la salvación. Hay iglesias en las que el pastor conduce los mejores coches, viste los trajes más caros y vive en una mansión, mientras que los miembros de su congregación luchan por alimentar a sus familias. Hay iglesias donde se exige dar, donde se manipula a la gente para que vacíe sus carteras, con la falsa promesa de que Dios les hará ricos a cambio. Y os digo que hoy en día un lugar así no es una iglesia. Es un negocio, una estafa, un engaño salido del infierno. ¿Dónde están los predicadores que se preocupan más por las almas que por los salarios? ¿Dónde están los hombres de Dios que prefieren predicar la verdad antes que construir imperios? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dar su vida antes que comprometer el evangelio? Son pocos porque el amor al dinero ha corrompido a muchos. Han cambiado su vocación por la comodidad, su misión por el materialismo, su devoción por el dinero. Y por eso, el poder de Dios se ha apartado de ellos. Han aprendido a entrar y a comercializar, a aumentar su audiencia. Pero no saben cómo orar. No saben cómo llorar por el pecado. No saben cómo llamar a los hombres al arrepentimiento. La Biblia dice que no se puede servir a Dios y al dinero.
Sin embargo, muchas iglesias lo intentan. Pronuncian el nombre de Jesús mientras se inclinan ante el ídolo de la riqueza. Sostienen la Biblia mientras predican un mensaje que es ajeno a sus páginas. Le dicen a la gente que el objetivo de la vida es el éxito, que la marca de la fe es la bendición financiera, que si realmente sigues a Dios nunca tendrás dificultades, nunca te faltará nada, nunca sufrirás. Pero díselo a Pedro, que fue crucificado boca abajo. Díselo a Pablo, que fue golpeado, naufragó y fue encarcelado. Díselo a los mártires que lo perdieron todo por el Evangelio. ¿Acaso no tenían fe? ¿Acaso no amaban a Dios? ¿O simplemente seguían el verdadero Evangelio, el Evangelio que nos llama a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguir a Cristo sin importar el costo, dirán muchos? Pero, ¿no quiere Dios bendecir a su pueblo? Sí, lo quiere. Pero su mayor bendición no es el dinero, su mayor bendición es Él mismo, su presencia, su espíritu, la vida eterna en su reino. Sin embargo, estas iglesias han convencido a la gente de que la mayor bendición se encuentra en las posesiones terrenales, en la riqueza temporal y el éxito efímero. Y debido a esto, muchos han abandonado la verdadera fe. Se han apartado del camino de la justicia para perseguir las riquezas de este mundo. Se han convertido en Judas, que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Se han convertido en el joven rico que se alejó de Cristo porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza. Se han vuelto como los demonios que abandonaron a Pablo porque amaba a este mundo presente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a una iglesia crecer en tamaño, aumentar su riqueza, construir grandes edificios, si la presencia de Dios ya no está allí? Muchas iglesias hoy en día prosperan a los ojos de los hombres, pero están en bancarrota a los ojos de Dios. Están llenas de gente, pero vacías del Espíritu Santo. Son admiradas por el mundo, pero no son conocidas en el cielo. Y hoy les digo que habrá un día de rendición de cuentas. Habrá un día en que todos los predicadores que vendieron el Evangelio por ganancia se presentarán ante el tribunal de Cristo. Habrá un día en que todas las iglesias que buscaron la riqueza por encima de la adoración rendirán cuentas ante Dios. Habrá un día en que aquellos que eligieron el dinero por encima del Maestro verán la verdad demasiado tarde. Y ese día sus riquezas no los salvarán, su éxito no los defenderá, sus cuentas bancarias no los excusarán. Lo único que importará es esto: predicaron a Cristo. Permanecieron fieles. Buscaron primero el reino de Dios, o vendieron su alma por las riquezas fugaces de este mundo. Hoy en día hay una iglesia que tiene apariencia de vida, pero por dentro está muerta. Está llena de actividad, pero vacía de unción. Tiene multitudes, pero no convicción. Tiene programas, pero no poder. Tiene la apariencia de algo santo, pero es hueca, sin vida y seca. Las luces brillan intensamente, la música despierta emociones, el escenario está lleno de energía. Pero, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está el fuego del Espíritu Santo? ¿Dónde está el quebrantamiento, el arrepentimiento, la transformación? Se llaman a sí mismos iglesia, pero no son más que un club social con una cruz en la pared. Han perfeccionado el arte de hacer que la gente se sienta bien mientras la dejan espiritualmente vacía. Han aprendido a entretener, a inspirar, a captar la atención, pero no saben cómo llevar a la gente a la presencia de un Dios santo. Es peligroso que una iglesia siga pareciendo viva para los hombres, pero ya esté muerta ante Dios. Cuando Jesús habló a la iglesia de Sardis, dijo: «Tiene fama de estar viva, pero estás muerta». Piénsalo. Para todos los que estaban fuera, parecía que lo tenían todo, tenían el número, tenían la reputación, tenían la apariencia de algo fuerte. Pero Dios miró más allá de la superficie, más allá del ruido, más allá de la actividad. Y vio la verdad.
estaban muertos. No había fuego, ni poder, ni presencia real del Señor. ¿No es esta la condición de muchas iglesias hoy en día? Tienen un nombre, tienen una marca, tienen influencia, pero no tienen el Espíritu de Dios moviéndose. En medio de ellos, funcionan con fuerza humana, sabiduría humana, esfuerzo humano, y ni siquiera se dan cuenta de que la gloria se ha ido. Hubo un tiempo en que la iglesia era un lugar de profunda convicción, un lugar donde los perdidos entraban y caían de rodillas llorando por sus pecados, un lugar donde el Espíritu Santo se movía con poder, donde ocurrían milagros, donde hombres y mujeres salían transformados. Pero hoy la iglesia ha cambiado el poder por el rendimiento. Ha sustituido la oración por la producción. Ha cambiado la presencia de Dios por un espectáculo bien pulido. Los servicios están bien ensayados. Los mensajes están bien empaquetados. El ambiente está perfectamente creado. Pero todo es una ilusión, es forma sin fuego, es un cuerpo sin aliento, es un templo sin la presencia del Señor. ¿Cómo muere una iglesia mientras sigue pareciendo viva? Sucede cuando el Espíritu ya no es bienvenido. Sucede cuando el temor del Señor es sustituido por el temor al hombre. Ocurre cuando los líderes buscan más el aplauso que la unción. Cuando les preocupa más hacer crecer una marca que crecer en santidad. Ocurre cuando se suaviza la verdad del Evangelio para evitar ofender. Los mensajes se elaboran para complacer a la multitud en lugar de penetrar en el corazón. Ocurre cuando las personas que ocupan los bancos se convierten en espectadores en lugar de discípulos. Cuando vienen a entretenerse en lugar de encontrarse con Dios. Esto ocurre cuando la presencia del Espíritu Santo ya no es necesaria porque todo funciona a la perfección sin Él. El calendario está fijado, el plan está en marcha. El evento debe seguir adelante aunque Dios no esté por ninguna parte. ¿Recuerdas cuando Sansón perdió su fuerza? Había jugado con el pecado durante demasiado tiempo. Había transigido una y otra vez y había transigido demasiado una y otra vez. Y un día se levantó pensando que era tan fuerte como antes, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Ni siquiera se dio cuenta de que la presencia de Dios se había ido, y eso es lo que le ha pasado a muchas iglesias hoy en día. Siguen moviéndose, siguen funcionando, siguen haciendo todo lo que solían hacer, pero no se dan cuenta de que el Espíritu se ha ido. Funcionan por inercia, no por unción. Operan con la memoria, no con fuego fresco. Mantienen una imagen, pero han perdido el poder de Dios. Oh, qué peligroso es estar muerto y no saberlo. Qué trágico. Es seguir con los rituales de adoración, pero no tener una relación real con el Dios vivo. Jesús dijo a los fariseos: vosotros me honráis con los labios, pero vuestros corazones están lejos de mí. Esta es la condición de la iglesia muerta. Tiene todas las palabras correctas, conoce todas las canciones correctas, sigue todas las tradiciones correctas, pero su corazón está lejos de Dios. Realiza los rituales, pero no tiene una conexión real con el Salvador. Sabe acerca de Dios, pero no lo conoce verdaderamente. Y debido a esto, está sin vida, sin poder, es una sombra de lo que debería ser. Hay iglesias que solían arder con el fuego del avivamiento, pero ahora solo son museos de lo que alguna vez fueron. Hablan del pasado. De cómo Dios solía moverse, de cómo el Espíritu llenaba sus reuniones, pero hoy en día no lo experimentan. Viven de viejos testimonios, de historias de un fuego que se apagó hace mucho tiempo. Se reúnen, cantan, predican, pero todo es rutina, todo es hábito, todo es movimiento sin significado. Han perdido su primer amor, pero ni siquiera se dan cuenta. Están dormidos, sin saber que están al borde de la ruina espiritual. ¿Qué le sucede a una iglesia muerta? No alcanza a los perdidos. No rompe las cadenas de la esclavitud. No hace retroceder las tinieblas.
no hace discípulos. No sacude las puertas del infierno. No hace nada porque no es nada, más que una máquina religiosa que funciona en vacío, vacía del espíritu, vacía de verdadero poder. Es un árbol sin fruto, una lámpara sin aceite, una nube sin lluvia. Puede engañar a la gente por un tiempo, pero no puede engañar a Dios. Y un día llegará el juicio, un día se revelará la verdad, un día aquellos que pensaban que estaban vivos se presentarán ante Dios y se darán cuenta de que nunca fueron verdaderamente suyos. Oh, cuán urgente es que la Iglesia despierte, cuán crítico es que el pueblo de Dios abra los ojos. El tiempo es corto, la hora es tardía. No es tiempo para una religión muerta, no es tiempo para reuniones sin vida, no es tiempo para rituales vacíos. El mundo está perdido, las almas están pereciendo, la oscuridad cubre la tierra. Sin embargo, muchas iglesias permanecen dormidas, cómodas, impasibles. Pero Dios está llamando a un pueblo que lo busque, llamando a un remanente que se niegue a conformarse con menos que su presencia, llamando a una iglesia que esté verdaderamente viva, llena de su espíritu, ardiendo con fuego santo. Una iglesia que no tiene la presencia de Dios es una iglesia que ya ha muerto, una iglesia que opera sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia que ya ha perdido su camino, una iglesia que sigue con sus rutinas sin experimentar nunca la presencia transformadora de Jesucristo es una iglesia que se engaña a sí misma. Y la pregunta sigue siendo, ¿despertará o continuará sin darse cuenta de que está muerta? Hoy en día hay una iglesia llena de concesiones. Una iglesia que se doblega ante la cultura en lugar de mantenerse firme en la palabra de Dios. No confronta el pecado, lo tolera. No predica la santidad, la evita. No llama a las personas al arrepentimiento, les asegura que están bien tal como son. Esta iglesia no está guiada por el Espíritu, sino por la sociedad. Sigue las tendencias en lugar de la verdad. Busca la popularidad en lugar de la pureza. No desafía al mundo, lo imita. Y por eso ha perdido su poder. Ha perdido su fuego, ha perdido la presencia de Dios. Es una iglesia que quiere ser aceptada por los hombres más que ser aprobada por Dios. Diluye el evangelio, diluye el mensaje, suaviza el llamado al discipulado. Mantiene que nadie se sienta incómodo. Pero hoy les digo que un evangelio que no convence no es el verdadero evangelio. Un mensaje que no desafía el corazón no es el mensaje de Jesucristo. Una iglesia que se niega a tomar una postura es una iglesia que ya está cayendo. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a la iglesia de Blisa? Les dijo, no son ni fríos ni calientes. Por ser tibios, los vomitaré de mi boca. Piénsenlo. Una iglesia que pensaba que estaba segura, una iglesia que creía que estaba en buena posición, y sin embargo, el Señor mismo estaba dispuesto a rechazarla. ¿Por qué? Porque había perdido su fuego. Había perdido su pasión. Se había vuelto cómoda, complaciente, transigente. Ya no defendía la justicia. Ya no llevaba el poder de Dios. Era una iglesia que se había adaptado al mundo en lugar de apartarse de él. Y hoy les digo que ese mismo espíritu está vivo en muchas iglesias. Hay púlpitos que antes proclamaban la verdad a voz en grito, pero ahora guardan silencio sobre el pecado. Hay pastores que antes llamaban al arrepentimiento, pero ahora evitan los temas difíciles para no ofender. Hay congregaciones que antes caminaban en santidad, pero ahora abrazan la mundanalidad. Quieren los beneficios de la cruz sin el costo. Quieren las recompensas del reino sin los requisitos del rey. ¿Cómo se compromete una iglesia? Sucede cuando comienza a preocuparse más por complacer a las personas que por complacer a Dios. Sucede cuando el temor al hombre reemplaza el temor al Señor. Ocurre cuando la verdad se vuelve negociable, cuando la justicia se vuelve opcional, cuando la obediencia ya no es necesaria. Ocurre cuando las iglesias comienzan a cambiar su mensaje para adaptarse a los tiempos.
En lugar de mantenerse firmes en la palabra eterna de Dios, dicen que los tiempos han cambiado, por lo que debemos cambiar con ellos. Dicen que debemos ser relevantes, pero yo les digo que la verdad de Dios no cambia. La santidad no pasa de moda, la justicia no caduca. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y, sin embargo, muchas iglesias han actuado como si Dios hubiera cambiado de opinión, como si el pecado ya no fuera grave, como si el compromiso fuera ahora aceptable. Mirad el mundo que nos rodea, mirad cómo la cultura celebra el pecado. Mirad cómo se llama bueno al mal y malo al bien. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la voz que clama en el desierto? ¿Dónde está la audacia que una vez puso el mundo patas arriba? Demasiados han guardado silencio, demasiados han hecho las paces con la oscuridad. Demasiados han cambiado sus convicciones por la comodidad. La iglesia nunca tuvo la intención de mezclarse. Nunca se pretendió que fuera popular. Nunca se pretendió que buscara la aprobación del mundo. Se supone que la iglesia debe ser una luz en la oscuridad, una ciudad en una colina. Una voz que clama contra la injusticia. Asiri Wocha. Cuando la iglesia comienza a parecerse al mundo, cuando no hay diferencia entre creyentes y no creyentes, cuando se tolera el pecado en la casa de Dios, entonces esa iglesia ya ha perdido su camino. Hubo un tiempo en que la gente sabía que ir a la iglesia significaba escuchar la verdad. Hubo un tiempo en que los sermones traspasaban el alma, en que la gente temblaba ante la palabra de Dios, en que la presencia del Señor hacía que los hombres se postraran en señal de arrepentimiento. Pero ahora los mensajes son suaves, los sermones son seguros, los predicadores tienen cuidado de no molestar a nadie. La gente viene a la iglesia viviendo en pecado y se va sintiéndose cómoda en lugar de convencida. Nunca se les desafía, nunca se les confronta, nunca se les dice que deben cambiar. Y hoy les digo que esta no es la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia predica la verdad, sin importar el costo. La verdadera iglesia llama al pecado por su nombre. La verdadera iglesia no transige, no cede a la presión, no se conforma al mundo. La Biblia dice, salid de en medio de ellos y apartaos, pero en lugar de separarse del mundo, muchas iglesias han invitado al mundo a entrar. En lugar de predicar la palabra, han predicado la autoayuda. En lugar de llamar a la gente al arrepentimiento, han llamado a la gente a la autoaceptación. Han construido ministerios que son grandes pero superficiales. Han reunido multitudes, pero no han hecho discípulos. Han entretenido, pero no han transformado. Han enseñado a la gente cómo tener éxito, pero no les han enseñado cómo ser santos. Y a la gente le encanta. Les encanta un evangelio que no exige nada. Les encanta un mensaje que les permite vivir como quieran. Les encanta un Jesús que los bendice pero nunca los cambia, pero ese no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús no hace las paces con el pecado. El verdadero Jesús no transige. El verdadero Jesús llama a hombres y mujeres a morir a sí mismos, a tomar su cruz y a seguirlo sin importar el costo. Llegará un día en que todas las iglesias serán puestas a prueba. Llegará un día en que todos los creyentes tendrán que decidir, ¿defenderé la verdad o cederé ante la transigencia? Y lo estamos viendo suceder ahora mismo. Vemos iglesias que antes se mantenían firmes y ahora se doblegan ante la presión de la cultura. Vemos pastores que antes predicaban la santidad y ahora evitan por completo el tema. Vemos denominaciones enteras que abandonan la palabra de Dios para seguir contando con el favor del mundo. Pero yo os digo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder vuestra alma? ¿De qué sirve tener una iglesia llena de gente si Dios no está allí? ¿De qué sirve ser amado por la sociedad si has perdido la aprobación del cielo? Una iglesia que se compromete no resistirá cuando llegue el fuego. Un creyente que se compromete no resistirá cuando llegue la prueba.
Un pueblo que se niega a tomar una postura será barrido cuando se desate la tormenta. Y la tormenta se acerca, la sacudida se acerca, la prueba se acerca, y cuando llegue, solo aquellos que estén arraigados en la verdad permanecerán. El tiempo de las concesiones ha terminado. El tiempo de jugar a ser iglesia ha terminado. El tiempo de mantenerse al margen ha terminado. Debes elegir. La iglesia debe elegir. ¿Se mantendrá firme en la palabra de Dios o se doblegará a las exigencias del mundo? ¿Caminará en santidad o seguirá la cultura? ¿Complacerá a Dios o buscará la aprobación de los hombres? La elección debe hacerse y debe hacerse. Hoy en día hay una iglesia que ha perdido su primer amor. Una vez ardió con pasión. Una vez caminó en devoción, una vez vivió en la presencia de Dios, pero ahora es fría, distante y sin vida. Todavía se reúne, todavía canta, todavía ora, pero el fuego se ha apagado. El hambre de Dios se ha desvanecido, la intimidad con Jesús ha sido reemplazada por la rutina, por el hábito, por el deber religioso. La gente viene, pero sus corazones están lejos de Él. Levantan las manos en adoración, pero sus mentes están en otra parte. Pronuncian su nombre, pero no lo conocen como antes. Y esta es la gran tragedia, no que hayan abandonado la fe por completo, sino que se hayan conformado con algo menos, algo vacío, algo sin vida. Siguen creyendo, pero ya no arden. Siguen siguiéndole, pero ya no le aman. Siguen llamándole Señor, pero ya no le entregan todo su corazón. Jesús se dirigió a la iglesia de Efeso y dijo: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia. Sé que no has tolerado el mal, que has soportado, que has perseverado. Pero tengo esto contra ti. Has abandonado tu primer amor. Piensa en eso. Una iglesia que hacía todo lo correcto, una iglesia que era activa, disciplinada, dedicada, y sin embargo, algo faltaba. Tenían todo menos lo más importante. Tenían obras, pero no asombro. Tenían deber, pero no deleite. Tenían rutina, pero no relación. Seguían en la casa, pero habían abandonado el corazón del Padre. Y esto es lo que le ha sucedido a muchos hoy en día. No han abandonado la iglesia, pero han abandonado la intimidad. No se han alejado del cristianismo, pero se han alejado del lugar secreto, del amor profundo y apasionado por Jesús que quiere encontrar su vida. ¿Qué sucede cuando el amor se enfría? ¿Qué sucede cuando la pasión se desvanece lentamente sin darse cuenta? El corazón se aleja. Las cosas que antes despertaban emoción ahora se sienten ordinarias. El fuego que antes ardía con intensidad ahora parpadea débilmente. La oración se convierte en una obligación en lugar de una alegría. La adoración se convierte en una actuación en lugar de una pasión. La palabra de Dios se convierte en información en lugar de revelación. Y en poco tiempo, lo que antes era una relación viva y palpitante con Dios se convierte en nada más que una rutina religiosa. Una serie de hábitos sin vida, sin fuego, sin la intimidad que quiere encontrarla. No sucede de golpe. Sucede poco a poco, paso a paso, momento a momento. Ocurre cuando las distracciones sustituyen a la devoción. Ocurre cuando las preocupaciones de este mundo, las inquietudes de la vida, la búsqueda del éxito y las exigencias del día a día comienzan a alejar el corazón de Jesús. Ocurre cuando el tiempo con Dios se sustituye por tiempo dedicado a cosas menos importantes. Ocurre cuando la voz del mundo se hace más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Ocurre cuando el ajetreo sustituye el quebrantamiento, cuando la rutina sustituye a la revelación, cuando el conocimiento sustituye al hambre. Y un día, el creyente levanta la vista y se da cuenta de que, aunque sigue en la iglesia, aunque sigue sirviendo, aunque sigue haciendo todo lo correcto, el fuego se ha apagado. Han perdido la pasión, han perdido el hambre,
han perdido el amor profundo que quiere encontrar su camino con Dios. ¿Recuerdas cuando te enamoraste por primera vez de Jesús? ¿Recuerdas cómo era cuando su presencia lo era todo? Cuando pasabas horas en oración no porque tuvieras que hacerlo, sino porque no podías alejarte. ¿Recuerdas cuando la palabra de Dios era como fuego en tus huesos? Cuando la adoración te hacía llorar. Cuando tu corazón lo anhelaba más que nada en el mundo. ¿Recuerdas cuando no podías esperar para estar a solas con Él? Cuando su presencia era el mayor tesoro de tu vida. Pero, ¿y ahora? ¿Qué ha pasado? Se ha enfriado el fuego. Se ha desvanecido la pasión. Tu corazón se ha alejado de su primer amor. El mayor peligro no es caer en el pecado flagrante. El mayor peligro es caer en la frialdad. El enemigo no necesita tentarte con la destrucción si simplemente puede distraerte. No necesita llevarte a la rebelión si simplemente puede llevarte a la complacencia. No necesita arrastrarte a la oscuridad si simplemente puede hacer que te conformes con la distancia, porque sabe que una vez que el fuego se apaga, una vez que el hambre se desvanece, una vez que el amor se enfría, todo lo demás acabará siguiéndolo. Y ahí es donde se encuentran muchos hoy en día, todavía en la iglesia, todavía en la fe, pero ya sin amor. Todavía activos, todavía sirviendo, todavía haciendo, pero ya sin arder. Han perdido la pasión que una vez los consumía, han perdido el hambre que una vez los impulsaba, han perdido la intimidad que una vez hizo de Jesús su todo. ¿Y qué les dice Jesús a aquellos que han abandonado su primer amor? No les dice que trabajen más duro, no les dice que hagan más. Dice, recordad. Recordad de dónde habéis caído. Recordad cómo era cuando estabais cerca de Él. Recordad los días en los que nada más importaba salvo su presencia. Recordad el amor, el fuego, el hambre que una vez ardía en vuestra alma. Y luego dice, arrepentíos, volved atrás, regresad al lugar secreto, regresad a las horas pasadas en su presencia, regresad al amor profundo, a la entrega profunda, al hambre profunda que una vez llenó vuestro corazón, porque esta es la única manera de vivir. Para esto fuisteis creados. No fuiste creado para una religión vacía. No fuiste creado para una rutina sin vida. Fuiste creado para el amor, para la intimidad, para la comunión profunda con aquel que dio su vida por ti. Qué trágico sería pasar por la vida haciendo todo lo correcto, cumpliendo con todos los requisitos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, sirviendo en el ministerio, pero perdiéndote lo más importante de todo. Qué trágico sería estar ante Jesús un día y darte cuenta de que, aunque pasaste tu vida trabajando para Él, nunca caminaste verdaderamente con Él. Esto no es lo que Él quiere. Él no quiere tu rutina, quiere tu corazón. No quiere tus obras, quiere tu amor. No quiere tu deber religioso, te quiere a ti. Todavía hay tiempo para volver, todavía hay tiempo para reavivar el fuego. Todavía hay tiempo para volver a enamorarse. Jesús está esperando, con los brazos abiertos, su presencia te llama. No dejes pasar otro día viviendo en la frialdad, en la distancia, en la rutina. Corre hacia Él, búscalo con todo tu corazón. Deja que el fuego vuelva a arder, deja que el hambre vuelva a surgir, deja que la pasión se restaure, porque nada más importa, nada más te satisfará. Nada más será suficiente. El tiempo es corto, la hora es tardía. La sacudida ha comenzado. El Espíritu de Dios está llamando a su pueblo, advirtiendo a su iglesia, suplicando a aquellos que tienen oídos para oír. No es momento para compromisos, no es momento para una religión muerta, no es momento para una fe tibia, no es momento para reuniones vacías que carecen de su presencia. No es momento de jugar a la iglesia mientras las almas perecen, mientras la oscuridad se extiende, mientras la eternidad está en juego. Este es el momento de esperar, de levantarse.
Este es el momento de levantarse, este es el momento de volver al fuego, a la presencia, a la santidad, al temor del Señor. Hoy en día hay iglesias que tienen el nombre de Cristo, pero no el Espíritu de Cristo. Hoy en día hay reuniones que tienen la estructura del culto, pero no la sustancia. Hay líderes que ostentan títulos, pero no tienen la unción. Hay creyentes que aparentan tener fe, pero no tienen profundidad, ni intimidad, ni fuego. Y Jesús está a la puerta, llamando, suplicando, volved a mí, volved a vuestro primer amor. Buscadme mientras puedo ser hallado. Dejen de jugar con el mundo, dejen de mezclarse con la cultura, dejen de tratar de complacer a los hombres y comiencen a vivir para complacerme, porque llegará el día en que la puerta se cerrará. Llegará el día en que se acabará el tiempo. Llegará el día en que la oportunidad de arrepentirse habrá desaparecido. Y en ese día solo permanecerán aquellos que verdaderamente lo han conocido, verdaderamente lo han seguido, verdaderamente han ardido en amor por él. Oh Iglesia, escucha la llamada. Oh pueblo de Dios, abre los ojos. Él viene, viene por una novia pura, una novia sin mancha, una iglesia sin defecto, un pueblo que está listo, que está vigilando, que es fiel. Y la pregunta es, ¿estarás entre ellos? ¿Serás hallado fiel? ¿Serás hallado ardiendo en amor, permaneciendo en santidad, caminando en obediencia, o serás hallado dormido? ¿Serás hallado en compromiso? ¿Serás hallado entre aquellos que tenían la apariencia de la fe, pero no la sustancia? Este no es el momento de dudar, este no es el momento de demorarse, la elección debe hacerse, la decisión debe tomarse. ¿Entrarás en el fuego del avivamiento, o permanecerás en la frialdad de la religión? ¿Perseguirás su presencia, o te conformarás con una forma de piedad que no tiene poder? La llamada ha sido hecha. La advertencia ha sido dada. La única pregunta que queda es, ¿qué harás? Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.